Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es jueves 1 de febrero de este año 2024. Hemos iniciado el segundo mes del año. Hoy es jueves sacerdotal y eucarístico. Es el momento también para visitar al Señor en el sagrario, adorarlo y reconocerlo como el pan que nos da la vida. Primer día del mes, día de la divina providencia. El Señor, con su palabra, hoy nos asiste para que tengamos la firmeza en el camino de la fe. Y su palabra es lámpara para dar los pasos que debemos dar en el inicio de este segundo mes del año. Confianza en el Señor, su gracia está en medio de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar la culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que nos regala, hermanos, hoy nuestra Madre la Iglesia para la Santa Misa, tiene sobre todo una finalidad: llevarnos a la instrucción que Dios da para tener la sabiduría necesaria y así vivir nuestra vida para el Señor. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes. Allí vemos a David ya dando instrucciones a su hijo Salomón, porque David ya está cerrando ese capítulo grande de su historia, o el último capítulo de su vida, al despedirse de su hijo y enseñarle lo que vale para el futuro. Cuán valiosa es la enseñanza de un padre para un hijo cuando está sobre todo encauzada por la sabiduría de Dios, por el conocimiento del Señor, por lo que es la vida en el Espíritu Santo, y no una enseñanza que esté basada solo en los poderes y bienes de este mundo. Los hijos necesitan de la fortaleza de Dios en el corazón. Y David ha hecho lo más sabio. En la primera lectura le está diciendo a Salomón: obediencia a Dios, fortaleza en Él, humildad para vivir la vida y sobre todo aprende a que el Señor sea el primero en tu vida en todo tiempo y en todo momento. Esa es la enseñanza que el rey David le da a su hijo Salomón cuando ya está a punto de partir de este mundo. Sobre todo porque lo que vale en el corazón de quienes son los hijos es lo que reciben de noble y justo de sus padres y que en el tiempo no se pierde. Le enseñaste a tu hijo a buscar a Dios, le enseñaste el camino por donde se puede conseguir la felicidad o por donde está segura la felicidad, porque el que enseña el camino de Dios, el conocimiento y los preceptos de Dios como deben ser, está de verdad preparando hijos para la victoria de Dios, para el futuro, para la obra misma de los planes que el Señor tiene de manera personal con los hijos de cada familia. Por eso es muy valiosa toda la instrucción que hoy David le da a su hijo. Está basada solo en esto de lo que es sobre todo
la esencia de una persona que cree en Dios, que aprendió a depender de Dios y a hacer la vida con Dios. David fue el hombre que lo vemos en la historia de la Sagrada Escritura, que alcanzó muchas victorias, tuvo la oportunidad de realizar su vida en orden a muchas bendiciones que Dios le proporcionó, incluso de tener el poder de hacer lo que en su momento podía hacer frente a las cosas temporales de este mundo. Conquistó el amor, fue un hombre de bien, fue un hombre que tuvo sobre todo a sus manos todo lo que Dios le entregaba. Sin embargo, lo que hoy le está diciendo a Salomón, lo que vale en la vida no son las cosas materiales, no es el dinero. Estás pensando en el futuro de tus hijos, no te angusties con las cosas que no has conseguido materialmente. Si les has enseñado el camino de Dios, estás por el camino cierto y debes entregarle la vida de tus hijos a Dios, porque cuando el corazón de un hijo está tomado por el conocimiento y la sabiduría de Dios, Dios lo sacará adelante. Ese es el deber de un padre, ese es el deber de quienes tienen hijos, enseñarles el camino de Dios, porque el Señor es el que se encargará de darles fecundidad, de darles vida, de ayudarles a encontrar el sentido de la existencia. Pero hoy los panoramas que vemos son diferentes. Hay papás preocupados por dejar grandes riquezas, herencias a sus hijos, incluso que adquieran todos los bienes, pero cuando no se les enseñó el camino de Dios, aún hasta esos bienes se vuelven ataduras para los hijos. Esos bienes se vuelven camino de ruina y perdición, porque no les enseñaste o no les diste la verdadera y principal herencia, que es el conocimiento de Dios. Enseñarles a amar y a guardar el precepto de Dios, el mandamiento de Dios. Todo parte desde allí, sobre todo porque la vida que el Señor nos regala es una, y hay que vivirla sobre todo en el fuego de su amor, de su Espíritu Santo. La segunda instrucción que hoy hay es la que Jesús trae en el Evangelio, y es cómo le enseña a sus discípulos en el primer momento de misión cómo deben vivir su vida y su camino de fe. Es muy sabio como Marcos nos presenta hoy el envío que Jesús hace, y Jesús lo primero que hace es enviarlos de 2 en 2. ¿Qué significa enviarlos de 2 en 2? Decirles, nada de lo que vayan a predicar puede quedarse en la palabra, sino que antes lo deben vivir. Cada uno tiene su prójimo, y el amor al prójimo es fundamental para que la predicación tenga fuerza. Por eso los manda de 2 en 2, porque allí está el sentido de que si tienen el amor a Dios y al prójimo, la predicación tendrá el éxito, la victoria de Dios. Segundo, podemos decirlo de una manera también clara, Jesús les da poder sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, diciéndoles que tienen poder para vencer el enemigo, para vencer aquel que odia. Pero la principal autoridad que Jesús nos da cuando vivimos en Él, cuando vivimos en la voluntad del Padre, es la autoridad en el amor, porque la verdadera liberación espiritual sucede por el amor. Vencer el demonio es vencer al espíritu del mal que hoy envenena corazones, despierta odio, rencores, incluso en la misma familia. Expulsar el demonio es cuestión de un proceso de liberación en el amor. Por eso tendríamos también que decir, cuando el Señor hace una afirmación y les dice que los manda y que nos lleven para el camino muchas cosas, con eso les está diciendo, aprendan precisamente a depender de Dios. Porque cuando se vive de la providencia de Dios, la vida es más gozosa, la vida es más libre, más firme. Cuando
en la misión que tenemos en este mundo, no dependemos de nuestras seguridades, de nuestras riquezas y bienes, sino que dependemos del Señor, la vida se hace más fuerte. Y por eso el depender solo de Dios es garantía para poder llevar el Evangelio con toda libertad. Porque cuando empezamos a depender de los poderes de este mundo, obtenemos una vida de quienes pueden influir sobre nosotros con sus bienes, pues allí ya nos cortan la fuerza de decir la verdad moral del pecado por la cual el Señor nos quiere libres. Cuando se depende del mundo, los bienes del mundo mandan callar nuestra boca para que moralmente no tengamos autoridad en lo que tenemos que decir. Por eso es mejor depender del Señor para ser libres y no tener deudas incluso con las cosas y situaciones de este mundo. Y finalmente Jesús les dice que vayan y que no se detengan en el camino. La vida del Evangelio nos reclama estabilidad, perseverancia. No que hoy quiero evangelizar y mañana ya no quiero ir al grupo, mañana ya no quiero participar de la comunidad. No, la estabilidad. Vayan, prediquen, anuncien el Evangelio, vayan a todo lado. Con eso está diciendo el Señor. No se queden solo en aquellas cosas que les llame a ustedes la atención. Avancen en el propósito del Evangelio, que la palabra de Dios, para que saque nuevos discípulos, necesita de esa estabilidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos hoy orar por la santificación de los sacerdotes y el aumento de las vocaciones.